a ver, cada quien que asuma su parte de responsabilidad. Nosotros vamos a colaborar siempre, porque como lo he dicho, no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado, fentanilo ilegal, ni a Estados Unidos, ni a México, ni a ningún lado, porque es una droga sumamente adictiva que hace un terrible daño y no queremos que ninguna droga llegue a ningún lado. Y en eso estamos trabajando, desde la parte de salud pública, prevención, hasta la parte que tiene que ver con todos los delitos que se cometen por el tráfico de las drogas. Entonces, por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos. Esta semana tenemos pactada una llamada con el presidente Trump. ¿Qué día? Probablemente el jueves. Entonces, vamos a esperar también. De todas maneras, si ellos, como lo dije ayer, nosotros este plan ya lo tenemos desde hace tiempo, desde que entramos al gobierno. Es el plan que, en caso de que continúen los aranceles, vamos a anunciar el domingo en el Zócalo. Y nos importa porque cualquier consecuencia que pueda tener los aranceles en términos de la economía de nuestro país, que tiene sus consecuencias, primero no asustarse, porque los mexicanos y mexicanas siempre salimos adelante y vamos a salir adelante frente a cualquier adversidad. Y además juntos, y yo estoy convocando a que en esto entremos todos los mexicanos y mexicanas, a este desafío que se nos presenta. Pero la responsabilidad, como lo decía ayer, de los aranceles, pues es una decisión del gobierno de los Estados Unidos, una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. O sea, en estas semanas, en este mes, pues hubo varias reuniones, una reunión muy importante en Washington, llamadas telefónicas, una llamada muy importante, una reunión muy importante en Washington, donde se tomaron acuerdos de coordinación para el tema de la seguridad, del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Entonces, no es que haya habido una cosa de que nosotros no queríamos coordinar, no, al revés. Estamos trabajando, nos coordinamos siempre en el marco de nuestra soberanía. Entonces, ¿cómo en medio de un acuerdo de coordinación, pues hay una decisión del gobierno de Estados Unidos que de todas maneras se pone el 25% de aranceles? Entonces, esta decisión es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros nunca nos vamos a cerrar al diálogo, al contrario, siempre están las puertas abiertas, pero nosotros también tenemos que tomar nuestras propias decisiones para proteger a las industrias nacionales y extranjeras que están en México y para proteger a nuestro pueblo. Y no queremos entrar en una guerra comercial, nadie está… Eso solo afecta a la gente, solo afecta a la gente. Voy a iniciar la conferencia leyendo un comunicado por el tema del día de ayer, de los aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos a México y a Canadá y a China también. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el propio presidente Trump en su primer mandato, y de que en este periodo de tiempo, en estos 30 días, se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México, que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo,
En el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025. Otros resultados en estos 5 meses de gobierno son los siguientes: aseguramiento de 6.998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos, y de 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1.260 kilogramos y 1.332.126 pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. He incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13.858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladados 29 personas privadas de su libertad acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico a Estados Unidos para beneficio de la seguridad de ambos países. Esto ha permitido una reducción de homicidios dolosos del 15% en nuestro país entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Por ello somos enfáticos: no hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas: cooperación y coordinación, sí; subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta, somos naciones iguales. Por razones humanitarias, colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Pero como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como a la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes. Datos de CBP de 2024, publicados por el Instituto Cato de Washington, revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. Incluso la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informa que el 81.9% de los procesados por tráfico de drogas son de nacionalidad estadounidense. Por otro lado, el 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. 74% de las armas de alto poder incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. Es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso. En Estados Unidos, la crisis de consumo de opioides que se ha desatado inició con la aprobación irresponsable de fármacos por parte de la FDA. Un juicio contra una farmacéutica en su propio país demostró que la aprobación del primer fármaco con opioides que se vendió y promovió masivamente se basó en información alterada para la aprobación de la propia FDA. La coordinación entre ambas naciones es necesaria para atender el fenómeno de la violencia y el tráfico de drogas, pero siempre basada en el respeto. Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto,
en el marco del respeto a nuestras soberanías. Pero la decisión unilateral que tome Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, mantenerse los aranceles. Que, repito, nosotros no vamos a cerrar la puerta del diálogo porque es importante, fundamental. Y además, la economía de México está muy integrada y nos fortalece el tratado. Es una estrategia diversificada lo que tenemos que hacer y por eso el Plan México, que se sustenta mucho en fortalecer el mercado interno y la producción en nuestro país y también exportaciones a otros lugares, no solamente a los Estados Unidos. Ahora hay industrias que están muy integradas, como la automotriz, por ejemplo, que esa es muy difícil que deje de estar tan integrada como está, incluso hasta con el 25% de aranceles, precisamente por esto que menciono. No es tan fácil llevar una planta de México a los Estados Unidos, el incremento también de costos de producción que eso va a tener, más las inversiones que eso significa, qué trabajadores van a trabajar allá en los Estados Unidos. Es decir, son varios factores. Entonces, de todas maneras va a seguir habiendo intercambio comercial, pero nosotros tenemos que reorientar pues también la visión a una mayor diversificación. Y la última pregunta, si me lo permite, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se firmó el Tratado de Libre Comercio, donde obviamente estuvo Donald Trump y por supuesto el primer ministro Justin Trudeau. En ese entendimiento o pláticas, bueno, pues Estados Unidos ya pretendía sacar de la jugada a Justin Trudeau, que obviamente es el representante de los canadienses. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel pidió que se incluyera ese acuerdo trilateral. Hoy, pues, Trump impone unos aranceles de manera autoritaria. Yo no sé si el Tratado de Libre Comercio deja de funcionar como tal luego de esta imposición de aranceles, porque pues prácticamente pues dejó fuera de la jugada este acuerdo trilateral. Sí, pues en realidad es un hecho. Al poner 25% de aranceles, pues está totalmente fuera del tratado. Entonces, ¿queda fuera de la jugada este acuerdo trilateral comercial? De mantenerse así los aranceles, pues de todas maneras, Estados Unidos habla de seguir renegociando el tratado. Entonces, por eso tiene que haber diálogo. Entonces, en este caso, pues tiene que haber diálogo al más alto nivel, porque en este mes hubo diálogo también de alto nivel, porque el secretario de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores, la fiscal de Estados Unidos y el fiscal general de la República de México, pues son personas de muy alto nivel y se llegaron a acuerdos, pero pues ayer nos dan esta noticia, entonces pues tiene que ser un acuerdo de presidentes, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay que cerrar la puerta nunca del diálogo y estar manteniendo, pero nosotros también, en caso de que se mantengan estos aranceles, pues nosotros también vamos a tomar medidas que protejan a nuestra economía. Gracias. Tenemos una economía fuerte y sobre todo un pueblo empoderado, consciente que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo
y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. Y estoy segura que juntas y juntos saldremos adelante. Muchas gracias. La economía de México está fuerte. Las reservas del Banco de México son históricas. Ayer dio Zoé los datos de empleo, son históricos. El salario es histórico. Los programas sociales, los programas de bienestar ayudan mucho porque promueven el mercado interno. Imagínense, estamos hablando de casi 3 puntos del PIB que se distribuyen a las familias mexicanas desde abajo, un poquito menos, que llegan a las familias. ¿Y eso qué hace? Pues promueve el consumo o el ahorro, pero principalmente el consumo. Al promoverse el consumo, el mercado interno, pues apoya desde el pequeño empresario hasta el gran empresario. Entonces, en ese sentido, el aumento salarial también. En ese sentido está fuerte. Ahora, una parte de nuestra economía, pues sí está sustentada en esta integración que se ha dado desde hace muchos años con Estados Unidos. Entonces, pero salimos, por eso pongo el ejemplo de la pandemia. La pandemia, el PIB se cayó casi 9%. Se perdieron más de 10 millones de empleos. Y en 2 años se levantó el país, con la ayuda de todas y de todos, y con un modelo distinto al que había antes. Antes era endeudarse para apoyar a los de arriba. El presidente López Obrador, y fue reconocido por el mundo entero, salió muy bien México económicamente de la pandemia, porque muchos otros países se endeudaron terriblemente, y aquí salimos bien porque se apoyó desde abajo. Entonces, y el Plan México, que mucho está sustentado en nuestro mercado interno. Es decir, que no importemos tanto, sino que desarrollemos nuestra propia industria manufacturera para proveer al mercado interno. Entonces, el Plan México sigue en una u en otra circunstancia, porque necesitamos el apoyo de todos para que no se pierdan empleos y que se siga desarrollando. Y la industria automotriz, fíjense, la industria automotriz estadounidense es la que más problemas va a tener, porque, por ejemplo, de lo que más se importa de China a México son autopartes de General Motors. Entonces, le imponen allá aranceles para Estados Unidos. Entonces, llega aquí a México y en aranceles de aquí para allá y luego regresan. Como decía Marcelo el otro día, que un pistón cruza no sé cuántas veces para poderse hacer, porque pues es una integración que se dio por muchos años. Entonces, está fuerte la economía de México y ahí vamos a salir cualquiera de las circunstancias adelante, porque lo mejor de todo es nuestro pueblo, lo mejor.